tema es una serie de casos en el que usamos el sistema MyLoop. Para los que no estén familiarizados con este sistema, anteriormente tampoco tengo ningún conflicto de interés con lo presentado en esta plática. Es un dispositivo de fragmentación de cristalino. ¿Qué significa esto? Es un dispositivo que cuenta con un filamento de nitinol, el cual funciona para rodear el núcleo del cristalino, la catarata completa, y mediante un mecanismo de cierre prensa la catarata, dividiéndola usando este filamento en dos partes, en 4 cuadrantes, y como veremos más adelante en la revisión de lo que hay publicado al respecto, sin estresar la zónula. Y hay unos videos que se han publicado recientemente que ilustran muy bien esta parte. Permite que los cirujanos puedan lograr esta fragmentación usando cero energía, es decir, es solamente la energía cinética que aplica el mecanismo. ¿Y cómo lo hace? En los estudios que hay hasta el momento, hablan de una reducción hasta de un 30% en el volumen de fluido, hablan de una protección en cápsulas y zónulas, así como de una reducción en el tiempo total de los procedimientos. Este es el dispositivo. Aquí podemos ver que tenemos el filamento en la punta y tenemos este botón azul que nos sirve para hacer una tracción y de esa manera constreñir el espesor del núcleo dividiéndolo. Si nosotros nos acercamos, vamos a ver que este filamento está retraído, así es como lo tienes, y de hecho aquí en México, que no aplica para todo el mundo, aquí en México puedes usar el mecanismo antes de que quede imposibilitado para seguir funcionando 5 veces. Entonces lo podrías repetir teóricamente por procedimiento en 5 ocasiones. Este es el filamento, aquí lo podemos ver, es un filamento bastante regular, es bastante amable con los tejidos, tiene una medida de 10 milímetros en lo horizontal por unos 6 de amplitud, y lo que hace es entrar y engarzar el núcleo para poderlo dividir accionando el botón que tiene para este efecto. Pero ¿qué es lo que actualmente hay de evidencia para el uso de este dispositivo? Este estudio de Jan Chulev en Eye, en la revista Eye, es el primer estudio que hay de seguridad y eficacia utilizando este dispositivo, y incluso proveen una serie de imágenes que eran las que les comentaba previamente, en la que nosotros podemos ver de un lado tenemos la facomulsificación convencional y del otro lado tenemos el MyLoop, y en una maniobra de chopeo horizontal se ve cómo de un lado puede estresar la zónula, el aparato zonular, y que el dispositivo no lo hace. A mí me llamó mucho la atención porque no lo había visto de esa manera, y teniendo esa vista inferior, pues nos damos cuenta de que sí hay una leve pero consistente afectación de lo que sería la zónula. Lo sabemos, y precisamente por eso somos muy cautos con los movimientos que hacemos dentro del ojo. Pero lo interesante que es, ellos concluyen que tienen una economía en el impacto del CDE y también en el fluido usado. Ellos es lo que mencionan. Sin embargo, cuando nos vamos a los efectos adversos, complicaciones, no hay una diferencia cuando lo comparan con la técnica convencional. Es decir, es eficaz, es seguro, pero en términos de efectos adversos es comparable uno con otro. Este es otro estudio en el que se enfocan precisamente en el aspecto de seguridad, y ellos comparan los eventos adversos y encuentran que hay una diferencia estadísticamente significativa en la ocurrencia de eventos adversos o complicaciones durante la cirugía y también en el periodo postquirúrgico. Es una serie pequeña, hay que tomarlo todo con mucha cautela, y este es el único estudio que tenemos hasta el momento que aborda el aspecto refractivo del uso de este dispositivo. Sabemos que la medida refractiva puede tener un componente del cálculo del lente, de la fórmula usada. Sin embargo, ellos concluyen, y esto me llamó a mí mucho la atención,
que tienen una diferencia estadísticamente significativa en la mediana del defecto refractivo en el postoperatorio, lo cual esto me hace tomarlo con mucha cautela. Pero entonces nosotros, ¿qué es lo que encontramos en nuestra experiencia usando esta tecnología? Nosotros comparamos el uso de MyLook con una cirugía de facomulsificación normal, técnica de Stop and Chop. ¿Por qué? Porque es repetible, porque podemos homologar los parámetros, porque es una técnica que puede universalmente ser reproducida. Igual es una serie de casos prospectivo en el que vamos a comparar estos dos grupos realizadas por un solo cirujano, que soy yo en este caso, en el departamento de segmento anterior del Hospital de la Ceguera en México, y de acuerdo a todos las buenas prácticas clínicas. Vamos a comparar el MyLook con una cirugía convencional. En este caso usamos para todos los casos un equipo Centurión y utilizamos un Stop and Chop con parámetros fijos para flujo, vacío y pulsado para los fragmentos. Incluimos cataratas seniles arriba de NO4 y excluimos pacientes con bajo contenido endotelial, debilidad sonular, pseudoexfoliación, trauma o cirugía ocular previa. Hicimos un análisis exhaustivo y aquí podemos ver en el primero de los casos cuál fue la técnica que usamos. En todos los casos teñimos, hicimos una capsulorhexis de tamaño estándar, es decir, alrededor de 5.5. No necesitas tener una capsulorhexis mayor para usar este dispositivo. Y aquí vemos cómo entramos con el filamento cerrado y una vez dentro nosotros podemos irlo expandiendo y nosotros vemos con el reflejo cómo lo podemos ver justo detrás de la parte anterior y tenemos que meter otro instrumento para poder darle estabilidad. En este caso, y sin salir, y esto es algo que me llamó mucho la atención, justo al momento de desdoblar el filamento, el mismo núcleo rota 90 grados sin que nosotros lo rotemos, por lo que no es indispensable rotar, salir, rotar y volverlo a introducir. Esto es prácticamente para todos los casos y aquí nosotros podemos ver que el resto de la cirugía es muy similar entre grupos. Tenemos ya los 4 cuadrantes, vemos que es una catarata de una dureza considerable y aquí nos vamos por cuadrantes. Yéndonos a la zona de seguridad, afortunadamente en este caso tenemos una buena dilatación pupilar. Encontramos que si nosotros llevamos los fragmentos a el área de seguridad en el iris, podemos nosotros terminar con la primera mitad de nuestra catarata y ahí es donde nosotros usamos viscoelásticos dispersivos para poder proteger el endotelio. Son técnicas que se llevan mucho ultrasonido y todo salió de acuerdo a lo planeado. Se hicieron, hasta el momento llevamos 8 procedimientos usando MyLook y 12 usando la tecnología convencional y estamos aleatorizándolos teniendo uno ya definido cómo hacemos. ¿Y cómo hacemos el otro? Es una técnica muy similar. En este caso se escogió hacer una técnica de Stop and Chop y nosotros podemos ver que estamos haciendo un surco en el que nosotros podemos hacer de manera, yo prefiero voltear el núcleo primero para soltar los restos que pueda haber corticales y segundo porque voy a tener dos mitades muy simétricas que me van a permitir de manera sistemática, ordenada y repetible traer estos fragmentos a mi zona de seguridad y con mucha precaución, mucho cuidado, mucho manejo de los instrumentos dentro de la cámara anterior, poder hacer la técnica para terminar la facomulsificación de los cuadrantes y que nosotros podamos implantar nuestro lente intraocular en la bolsa. Procuro siempre quitar el viscoelástico detrás del lente, aunque no se trate de un lente tórico, y tenemos el procedimiento terminado. ¿Qué es lo que encontramos? Para la parte de el CDE,
nosotros vimos que sí efectivamente encontramos una diferencia estadísticamente significativa en la energía dispensada usando el MyLoop, precisamente porque al tener la energía cinética, no está entregando nada en relación a energía al momento de hacer los 4 cuadrantes. Pero en el fluido estimado y en el tiempo de aspiración, que eran justo los parámetros que se habían manejado en la literatura previa hasta el momento, como algo en lo que también podemos economizar y que podemos tener resultados favorables al uso del MyLoop, nosotros vimos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Son pocos casos, es un estudio que pretendemos llevar en el tiempo, pero ya tenemos 20 pacientes incluidos y ya tenemos cifras para hacer un análisis preliminar y ver hacia dónde van las tendencias. ¿Qué podemos concluir de estos casos? Primero, sí hay una diferencia en la magnitud de la energía disipada acumulada que nosotros tenemos usando el MyLoop. El fluido y el tiempo de aspiración es comparable. Nosotros no vimos ninguna economía en el uso de MyLoop a este respecto, pero sí reduce el tiempo del procedimiento ligeramente, tampoco esto es significativo. Y por lo que podemos ver, pues hay un menor estrés a la cápsula. Sin embargo, tiene una curva de aprendizaje. Tenemos que procurar a la hora de hacer la fragmentación entrar con otro instrumento para proveer estabilidad y que no tengamos movimientos bruscos, pero tomando todo en consideración, es una alternativa eficaz, segura. No hubo diferencia en eventos adversos. De hecho, no ha habido alguna complicación hasta el momento transquirúrgica de consideración en ninguno de los grupos y pues pensamos que es una alternativa válida para el manejo de estas cataratas. Muchas gracias.